Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Áñez del curso de Química. Jóvenes, el día de hoy estaremos trabajando nomenclatura inorgánica. Estaremos viendo los estados de oxidación en compuestos iónicos, en compuestos covalentes y sobre todo tenemos que identificar los estados de oxidación de un elemento químico en una unidad fórmula y en un ion poliatómico. Entonces, chicos, iniciemos el tema con el concepto. Muy bien, nomenclatura inorgánica dice, es un conjunto de reglas establecidas por la UPAC para nombrar de manera inequívoca un compuesto químico. Ahora, chicos, si hablamos de estado de oxidación, el estado de oxidación indica la carga relativa que aporta cada uno de los átomos. Además, la pérdida o ganancia de electrones se representa mediante signos. Tenemos, por ejemplo, acá un compuesto iónico. Tenemos acá el cloruro de potasio. Tenemos acá el cloruro de potasio, ¿sí o no? Entonces vayamos a establecer cómo es su enlace iónico. Acá tenemos al potasio y por acá vamos a tener al cloro. Listo. El potasio, como se encuentra en el grupo 1A, entonces va a tener solamente un electrón de valencia. Y el cloro, al estar en el grupo 7A, presenta sus 7 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, habíamos mencionado en el enlace iónico cómo el cloro es más electronegativo que el potasio, tiende a quitarle este electrón. ¿Ya? Entonces, vamos acá va a haber una transferencia de electrones. El cloro va a tener ese electrón. Al ganar un electrón, entonces el cloro se hace más negativo. Por lo tanto, va a tener una carga de -1. Y el potasio, al perder ese electrón, presenta una carga de +1. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá, chicos? Estamos viendo que el potasio pierde un electrón y el cloro gana un electrón. Entonces, podemos decir con certeza que el estado de oxidación para el potasio va a ser igual a +1 y el estado de oxidación para el cloro va a ser igual a -1. Entonces esto va a ocurrir en los compuestos iónicos. Ahora, si hablamos nosotros de compuesto covalente, podemos decir que el estado de oxidación es la carga aparente al romper sus enlaces. Entonces vayamos a hacer la notación de Lewis para el oxígeno. Aquí está el oxígeno, que en ella vamos a tener acá dos hidrógenos, 1 y 2. Ahí está la molécula de agua. Hay que recordar que el oxígeno se encuentra en el grupo 6A. Entonces vamos a acomodar bonito sus electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el hidrógeno está en el grupo 1A y tiene solamente un electrón. Muy bien. Entre ellos se va a dar el enlace covalente. Muy bien, este es el enlace covalente. Ahora, como el oxígeno es más electronegativo, entonces los electrones del hidrógeno se van a ir al oxígeno, generando acá una carga aparente positiva y los electrones que no están enlazados generan acá una carga negativa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros imaginariamente rompemos estos enlaces covalentes, vamos a ver que el oxígeno le va a quitar sus dos electrones, va a quitar a cada hidrógeno un electrón, completando su octeto. Mira acá tenemos el oxígeno, se encuentra en el grupo 6A. Pongamos sus electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le está quitando sus dos electrones. 7, 8. El oxígeno está ganando ¿cuántos electrones? 2. Entonces acá le ponemos -2. Muy bien, pero ¿qué ocurre con el hidrógeno? El hidrógeno está perdiendo un electrón. Entonces al hidrógeno le vamos a poner una carga de +1. Entonces podemos decir con certeza que el estado de oxidación para el oxígeno es -2 y el estado de oxidación para el hidrógeno es igual a +1.
La valencia, chicos, es la capacidad de combinación que posee el átomo de un elemento para formar un compuesto químico. Pero como hemos visto el estado de oxidación, podemos decir que la valencia y el estado de oxidación van a tener una relación muy importante, porque la valencia es lo mismo que el estado de oxidación, pero sin el signo. Entonces le ponemos una barrita mencionando o haciendo recordar que es el valor absoluto del estado de oxidación. ¿Hay una regla para determinar el estado de oxidación? Correcto. Por ejemplo, para elementos en estado libre, como es el oxígeno, el nitrógeno gaseoso, el fósforo gaseoso, el azufre gaseoso, el hierro se encuentra en estado sólido, el cobre también en estado sólido y cuando está libre. Quiere decir que todos estos elementos que están libres en la naturaleza, ojo, tienen como estado de oxidación igual a ¿cuánto? A cero. Igual a cero. Es decir, cuando un elemento químico está en estado libre, su estado de oxidación es igual a cero. Igual a cero. Muy bien. Pero vamos a ver que los elementos químicos van a formar compuestos. Entonces vamos a tener acá el estado de oxidación para el hidrógeno. El hidrógeno va a tener dos posibilidades. Ya chicos, acá vamos a tener dos posibilidades. Primero, vamos a tener que el hidrógeno puede tener estado de oxidación más 1, como también estado de oxidación igual a menos 1. ¿Cuándo tendrá estado de oxidación más 1? En la mayoría de los compuestos químicos. Entonces ponemos aquí en la mayoría de los compuestos. ¿Y cuándo tendrá estado de oxidación igual a menos 1? Solo cuando se forme hidruros metálicos. Muy bien, entonces lo que tenemos que ver acá es el estado de oxidación del hidrógeno. Generalmente es más 1. ¿Y cuándo será menos 1? Cuando el hidrógeno se combine con un metal y forme hidruros metálicos. Muy bien, chicos, vayamos al oxígeno. El oxígeno va a tener tres probabilidades: 1, 2 y 3. La primera probabilidad, que es la más conocida, es que el oxígeno actúe generalmente con menos 2. Listo, menos 2. También puede actuar con menos 1 y también con más 2. Muy bien, ¿cuándo diremos que el oxígeno actúa con menos 2? Ya lo vimos ya en la mayoría de los compuestos. ¿Cuándo diremos que el oxígeno actúa con menos 1? Cuando forme peróxidos, en peróxidos. El peróxido más conocido es el peróxido de hidrógeno, que nosotros lo conocemos como agua oxigenada. En realidad el agua oxigenada es peróxido de hidrógeno diluido. Muy bien, en bajas concentraciones. Y ahora, el oxígeno, ¿cuándo actuará con más 2? Solo cuando forme compuesto con el flúor. Entonces ponemos acá frente al flúor. Frente al flúor. ¿Por qué ocurre eso? Lo que pasa es que el flúor es el elemento químico más electronegativo. Por lo tanto, el oxígeno va a actuar con su carga positiva. Muy bien, jóvenes. Ahora vayamos a ver acá en metales. En la tabla periódica vamos a encontrar metales del grupo 1A. Aquí están los metales alcalinos y los metales alcalinos tercios. Todos los metales del grupo 1A tienden a perder sus electrones. Por lo tanto, pierden un electrón y ellos van a tener carga más 1. Los elementos del grupo 2A tienden a perder sus dos electrones. Por lo tanto, su carga va a ser igual a más 2. Entonces ponemos acá, jóvenes, el estado de oxidación para elementos del grupo 1A, ¿como quién? Como el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Estos van a tener estado de oxidación igual a más 1. Y elementos del grupo 2A como el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio, ellos van a tener estado de oxidación igual a más 2. Muy bien, chicos, entonces una vez que ya tenemos los estados de oxidación de los elementos químicos, hay que recordar siempre una cosa. ¿Cuál? El estado de oxidación del hidrógeno generalmente es más 1. Esto es en casi todos los compuestos químicos. Y el estado de oxidación del oxígeno generalmente es menos 2.
¿Y para qué nos sirve eso? Justamente para determinar el estado de oxidación en toda unidad fórmula. Entonces, en toda unidad fórmula, el estado de oxidación va a ser igual a ¿cuánto? A 0. ¿Qué significa? Que la sumatoria sigma, la sumatoria de estado de oxidación en toda unidad fórmula es igual a 0. Muy bien. Y esto lo vamos a ver en un ejemplo. Mira acá. Dice, hallar el estado de oxidación del fósforo en el ácido fosfórico. Acá tenemos el ácido fosfórico cuya fórmula es H3PO4. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Fácil. Primero copiamos la formulita acá. H3PO4. Y ahora hay que recordar que el hidrógeno generalmente actúa con más 1. Y el oxígeno generalmente actúa con menos 2. Y nosotros tenemos que hallar el estado de oxidación del fósforo. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad? Que la sumatoria de estados de oxidación es igual a 0. Es decir, todo esto tiene que ser igual a 0. Y hacemos una ecuación. Como aquí existen 3 hidrógenos, entonces acá la ecuación va a ser 3 multiplicado por más 1. A eso le vamos a sumar ¿cuánto? Como hay un solo fósforo, 1 por X, X. Más, como hay 4 átomos de oxígeno, decimos 4 por la carga del oxígeno, menos 2. Y todo eso es igual a ¿cuánto? A 0. Muy bien, ahora seguimos operando. 3 por más 1 es más 3. Más X, 4 por menos 2 es igual a menos 8. Entonces acá es más, acá es menos, igual a 0. Operando esto, nos va a salir que X menos 5 es igual a 0, ¿sí o no? Por lo tanto, el valor de X va a ser igual a más 5. Listo. Y esto es la carga con la cual está actuando el fósforo. Ya más adelante veremos que el fósforo actúa con más 1, más 3 y más 5. Y de acuerdo a esos estados de oxidación es que vamos a darle los nombres. ¿Ya, chicos? Muy bien. Pero si tenemos acá un compuesto poliatómico, entonces decimos que la sumatoria de estado de oxidación del ion va a ser igual a ¿quién? A la carga del ion. Va a ser igual a la carga del ion. A la carga del ion. Por ejemplo, que tenemos hallar el estado de oxidación del manganeso en el ion permanganato. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Fácil. Primero ponemos acá el ion. Es MnO4. Ya nos piden la carga del estado de oxidación. Estado de oxidación de manganeso. Le ponemos X. Del oxígeno, nosotros sabemos que es de menos 2. Menos 2. Y todo esto tiene como carga igual a menos 1. Listo. Entonces hacemos la ecuación. Como existe solamente un manganeso, 1 por X, X. Ahora decimos 4 por menos 2, ya bueno, más 4 por menos 2, eso es igual a la carga, que en este caso es menos 1. Muy bien, operamos. 4 por menos 2 nos sale menos 8. Y eso es igual a menos 1. Por lo tanto, X va a ser igual a más 8 menos 1. Más 8 menos 1. Operando esto, X va a ser igual a más 7. Muy bien, esto es lo que nos interesa. Hay que recordar que cuando hablamos de estado de oxidación, tenemos que poner el signo. Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar ejercicios para determinar el estado de oxidación del átomo central en una unidad fórmula o en un ion poliatómico. Esperemos que haya sido de su agrado la clase de hoy de nomenclatura inorgánica y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, jóvenes.